Imagina por un momento la Tierra hace millones de años. Un planeta salvaje, indomable, donde el tiempo transcurría sin que nadie pudiera nombrarlo. No había relojes, no había historia. Solo silencio, viento, fuego y agua. Y entonces, entre esas fuerzas inmensas, surgió algo inesperado, nosotros. Pero no como los conoces hoy. No con ciudades, ni lenguajes, ni tecnología. Éramos apenas criaturas frágiles, perdidas entre bestias colosales, apenas sobreviviendo un día más. Sin embargo, dentro de nosotros había algo que no tenían los demás animales, la chispa de la conciencia. Una voz interior que nos susurraba que el mundo no solo se vivía, también podía recordarse. Y ahí comenzó todo. El tiempo humano nació el día en que dejamos de ser simples organismos y nos convertimos en narradores. Antes de la agricultura, antes de la escritura, incluso antes de la palabra, ya había algo en nosotros que quería conservar lo vivido. Cada gesto, cada mirada, cada sonido repetido en una tribu, era un primer intento de inmortalizar un instante. Imagina una madre enseñando a su hijo dónde encontrar agua. Imagina un anciano repitiendo un gesto para advertir del peligro de una cueva. Imagina un grupo de cazadores que, al volver, señalan el cielo para indicar dónde vieron moverse a la presa. No eran palabras, pero ya era historia. Ese fue el verdadero nacimiento del tiempo humano, cuando los recuerdos dejaron de ser individuales y empezaron a compartirse. Cuando un recuerdo ya no moría con la persona, sino que podía sobrevivir en la memoria de otro. Ese instante cambió para siempre la evolución de nuestra especie. Y aquí hay un hecho sorprendente: sin esa transmisión de memoria, nunca habríamos llegado a inventar nada más. Sin ella, no habría fuego compartido, no habría herramientas, no habría amor ni odio que trascendiera a una sola vida. El tiempo humano es, en esencia, el hilo invisible que nos une a todos, desde aquel primer gesto de supervivencia hasta la pantalla en la que me estás escuchando ahora. Piénsalo bien, tu vida entera está hecha de recuerdos que otros guardaron antes de ti. No inventaste el lenguaje, lo heredaste. No descubriste el fuego, alguien lo pasó hasta llegar a tus manos. Tú mismo eres parte de esa línea de tiempo que empezó hace cientos de miles de años con un gesto, con un recuerdo, con un suspiro de conciencia. Y ese, precisamente, es el inicio de esta historia. Una historia que nos llevará desde el primer latido de la humanidad hasta el destino que aún no conocemos. Porque si quieres entender hacia dónde vamos, primero necesitas recordar de dónde venimos. Así comenzó el tiempo humano, con la memoria compartida. Si este viaje ya te está sorprendiendo, imagina lo que descubrirás en los próximos capítulos. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene no solo te hará cuestionar la historia, te hará cuestionar tu lugar en ella. Imagina la noche más oscura. El viento silbando entre los árboles, el rugido de los depredadores rondando cerca, y un grupo de humanos encogidos en silencio, temblando bajo la inmensidad de un cielo sin estrellas visibles. Así era la vida antes del fuego: miedo constante, vulnerabilidad absoluta, noches interminables. Y entonces ocurrió algo que transformó para siempre nuestro destino. El fuego apareció. No sabemos con certeza si fue por un rayo que encendió un árbol seco, o por la lava de un volcán que iluminó la tierra. Lo cierto es que, en algún punto, alguien lo observó con más curiosidad que miedo. Y en ese instante, el ser humano dejó de ser una criatura pasiva para convertirse en un creador de mundos. Porque el fuego no fue solo calor. Fue protección. Fue luz. Fue la primera herramienta que nos permitió extender las horas del día y reclamar la noche como propia. Frente a las llamas, los depredadores retrocedían, y de pronto la humanidad no estaba condenada a esconderse. El fuego fue un escudo, pero también un faro. Y aquí viene lo sorprendente: el fuego no solo transformó nuestra seguridad, también transformó nuestro cuerpo. Cocinar los alimentos cambió nuestra biología. Los nutrientes se absorbían mejor, el cerebro comenzó a crecer, y lo que empezó como un accidente natural se convirtió en el motor de la evolución humana. Cada chispa encendida era un paso hacia la inteligencia que hoy nos define. Imagina la escena: un grupo reunido alrededor de las llamas. El calor espantando el frío, las sombras danzando en la piedra, y por primera vez, tiempo para algo nuevo: conversar, compartir, soñar. Allí nació la primera comunidad real. Allí nació el círculo humano. El fuego no solo iluminó la noche, iluminó la mente. El fuego dio origen al mito, a la narración de hazañas, al canto, al ritual. Porque cuando un grupo de personas se sienta alrededor de una hoguera,
no solo busca calor, busca sentido. Y ese sentido es lo que comenzó a tejer las primeras formas de cultura. Sin fuego no habría habido ciudades, ni metalurgia, ni exploraciones, ni industria. El fuego fue la chispa que abrió la puerta de todo lo demás. Y si lo piensas, aún hoy dependemos de él, aunque ahora lo llamemos electricidad, energía o combustión. El fuego es el padre oculto de cada pantalla, cada motor y cada máquina que utilizamos. El día en que controlamos el fuego fue el día en que dejamos de ser esclavos de la naturaleza y comenzamos a transformarla. Fue el inicio de nuestra verdadera independencia, y también, quizá, de nuestros mayores excesos. Porque con el fuego aprendimos a crear, pero también a destruir. Ese instante, perdido en el tiempo, fue el punto de no retorno. El momento en que dejamos de ser animales más en la cadena y nos convertimos en los narradores de la historia de la Tierra. Pero si el fuego encendió nuestro cuerpo y nuestra mente, el siguiente descubrimiento nos conectó de una forma aún más profunda. Un poder invisible que transformó sonidos en puentes. Y sin él, jamás habríamos pasado de ser grupos aislados. Y esa, justamente, es la próxima parada. El nacimiento del lenguaje, la primera red social de la humanidad. Imagina por un instante a un grupo de humanos primitivos, reunidos alrededor del fuego, tratando de transmitir una idea. Señalan, gesticulan, gruñen, pero algo falta. Los gestos alcanzan hasta cierto punto, los sonidos aislados confunden. Y entonces, poco a poco, nace un milagro, el lenguaje. El lenguaje fue el primer código que nos permitió compartir no solo lo que veíamos, sino lo que pensábamos. De pronto, una simple serie de sonidos podía describir un lugar, advertir un peligro o planear una caza que aún no había ocurrido. El ser humano dejó de hablar con el presente, y comenzó a hablar con el futuro. Y aquí hay algo sorprendente. El lenguaje no fue inventado de un día para otro. Fue un proceso lento, que tomó miles de años, donde cada tribu fue creando sonidos únicos, que después se volvieron palabras, y luego estructuras. El lenguaje no nació, se tejió. Con él, la humanidad creó la primera red social, una red invisible de significados que conectaba mentes. Cada palabra era como un puente entre cerebros. De pronto, lo que un individuo sabía podía ser compartido con todos, y lo que antes era una experiencia aislada se convertía en conocimiento colectivo. Piénsalo, gracias al lenguaje, un niño podía aprender de un anciano sin tener que repetir sus errores. Una historia podía viajar más allá de quien la vivió. El lenguaje fue, literalmente, el software que transformó nuestra especie. Y no solo cambió lo práctico, también lo emocional. El lenguaje nos permitió nombrar el amor, la tristeza, la alegría, el miedo. Le dimos forma a lo invisible. Y en ese momento, nuestras emociones dejaron de ser privadas para convertirse en experiencias compartidas. Fue el nacimiento de la empatía, de la unión real. Imagina la primera vez que alguien dijo yo, y alguien respondió tú. Dos conciencias separadas reconociéndose a través de un sonido. Ese instante marcó el comienzo de la humanidad como comunidad. Lo fascinante es que cada palabra que pronuncias hoy lleva consigo miles de años de evolución. Tus frases son el eco de todas esas generaciones que lucharon por comunicarse. Cada palabra es, en sí misma, un fósil vivo. El lenguaje nos permitió organizarnos en grupos cada vez más grandes. Pasamos de pequeñas tribus a sociedades más complejas. Sin él, nunca habríamos creado normas, religiones, comercio ni política. Y si lo piensas bien, aún hoy todo sigue dependiendo de lo mismo, palabras que unen o dividen, que construyen o destruyen. El lenguaje fue nuestra primera red social, mucho antes de Facebook, Twitter o TikTok. Una red sin cables, pero con un poder aún mayor, conectar ideas, sueños y miedos. Y esa conexión fue la base de todo lo que vino después. Porque cuando las palabras no alcanzaban, los humanos encontraron otra manera de dejar huella. Símbolos grabados en piedra, imágenes que no necesitaban traducción. Y esos símbolos se convirtieron en el primer arte de la humanidad. Ese es el siguiente capítulo, los primeros símbolos, como el arte nos volvió eternos. Imagina entrar en una cueva oscura, avanzando con una antorcha en la mano. El silencio es absoluto, hasta que la luz revela algo que te corta la respiración. Manos pintadas en la piedra, bisontes corriendo en un muro, figuras que parecen bailar eternamente en la roca. No son simples dibujos. Son mensajes enviados desde hace decenas de miles de años. Los primeros símbolos fueron mucho más que arte. Fueron la forma de inmortalizar lo invisible.
Cuando un humano trazó la silueta de su mano en una pared, no solo estaba pintando, estaba diciendo: yo estuve aquí, yo existí, yo formo parte de algo que va más allá de mi vida. Fue la primera vez que la humanidad desafió al olvido. Y aquí surge lo sorprendente: esos símbolos eran un lenguaje sin palabras. No importaba la tribu, no importaba el idioma, cualquiera podía entenderlos. Un animal pintado indicaba abundancia de caza. Una espiral podía señalar un ciclo natural. Una figura humana podía ser un héroe, un mito o un dios. Los símbolos eran universales, capaces de comunicar lo que las palabras aún no alcanzaban. Los arqueólogos han encontrado pinturas en lugares como Altamira o Las Caux que tienen más de 20.000 años. Piénsalo, alguien, hace tanto tiempo, decidió dejar su mundo grabado en piedra, y hoy tú puedes verlo con tus propios ojos. Esa conexión directa con el pasado es la magia de los símbolos. Nos hicieron eternos. Y hay algo más profundo. Los símbolos no eran solo comunicación práctica, también eran rituales. Muchos se pintaban en lugares inaccesibles de las cuevas, como si tuvieran un propósito espiritual. Allí nacieron los primeros mitos, las primeras historias contadas con imágenes. Era el inicio del arte, de la religión y de la imaginación colectiva. Ese impulso de representar lo que sentimos y lo que soñamos sigue vivo en nosotros. Desde las pinturas rupestres hasta los emojis de tu teléfono, seguimos usando símbolos para expresar lo que a veces las palabras no alcanzan. La diferencia es que hoy los símbolos viajan en segundos a millones de personas, pero en esencia, cumplen la misma función: conectar nuestra mente con la de otros. Los primeros símbolos nos dieron identidad. Nos recordaron que no éramos solo cuerpos que nacen y mueren, sino seres capaces de dejar huellas. Y esa huella, aunque pequeña, podía atravesar el tiempo. Pero había algo más grande esperando, un cambio que no solo nos permitió dejar rastros, sino transformar por completo la forma en que vivíamos. Un descubrimiento silencioso, pero tan poderoso que dividió la historia en dos, antes y después. Ese fue el nacimiento de la agricultura, y con ella, la primera revolución de la humanidad. Imagina un amanecer hace más de 10.000 años. El suelo aún húmedo por el rocío, un grupo de humanos observa cómo unas semillas, enterradas semanas atrás, empiezan a brotar. En ese instante, sin saberlo, están presenciando el inicio de la revolución más silenciosa y transformadora de toda nuestra historia, la agricultura. Hasta entonces, la humanidad había vivido como nómada, cazadores y recolectores que seguían a los animales y las estaciones, sin pertenecer realmente a ningún lugar. Pero cultivar la tierra lo cambió todo. Por primera vez, dejamos de ser esclavos del movimiento constante y comenzamos a domesticar el tiempo y el espacio. Lo fascinante es que la agricultura no fue un invento planeado, sino un descubrimiento accidental. Quizás alguien notó que las semillas caídas de una fruta germinaban al año siguiente, o que las plantas volvían a crecer en el mismo sitio tras la lluvia. Ese pequeño detalle, repetido una y otra vez, dio paso a la primera gran revolución humana. De pronto, el alimento ya no dependía únicamente de la suerte de la caza. Podía producirse, controlarse, almacenarse. Ese simple hecho permitió algo impensable: la abundancia. Y con la abundancia, llegó la posibilidad de quedarse en un mismo lugar. Las aldeas nacieron junto a los campos de trigo y cebada, como si la tierra misma hubiera decidido anclar a la humanidad. Donde antes había movilidad constante, ahora había permanencia. Y la permanencia dio origen a la primera noción de hogar, de comunidad estable, de territorio. Pero aquí viene lo sorprendente: este cambio no solo transformó nuestra economía, también transformó nuestra mente. Con la agricultura apareció el concepto de futuro. Sembrar significaba esperar. Ya no vivíamos únicamente en el presente inmediato. Aprendimos a planificar, a imaginar un mañana en el que esas semillas serían alimento. La agricultura nos obligó a pensar más allá de hoy. Y esa idea simple abrió la puerta a todo lo que vino después: el comercio, la propiedad, la acumulación de recursos, las jerarquías sociales. Porque donde hay excedente, hay poder. Y donde hay poder, surge la necesidad de organizarse. La semilla que germinaba en la tierra también germinaba en nuestra estructura social. Imagina una pequeña comunidad celebrando la primera cosecha. Risas, cantos, comida compartida, pero también vigilancia. Alguien debía proteger ese alimento de ladrones o animales. Alguien debía decidir cómo repartirlo. Así nacieron los primeros líderes, las primeras normas, los primeros conflictos por recursos.
La agricultura, silenciosa y discreta, fue el motor detrás de la complejidad humana. Nos dio estabilidad, pero también nos ató. El nómada podía moverse ligero, el agricultor debía quedarse y defender su tierra. Fue un intercambio, libertad por seguridad, movilidad por arraigo. Y lo más sorprendente es que aún hoy vivimos bajo ese mismo pacto. Todo lo que conocemos, ciudades, países, economías globales, tiene su raíz en ese primer campo sembrado. Sin agricultura, no habría civilización. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que este cambio también tuvo un costo. Al depender de los cultivos, nuestra dieta se hizo menos diversa y más vulnerable a sequías o plagas. Muchos investigadores sostienen que la agricultura trajo consigo enfermedades, desigualdad y guerras por territorio. Pero incluso con sus sombras, fue imposible detenerla. Una vez aprendimos a sembrar, ya no hubo marcha atrás. La revolución agrícola fue silenciosa porque no ocurrió en un instante, sino en siglos. Pero su impacto fue tan profundo que aún lo sientes hoy, cada vez que comes pan, fruta o cualquier alimento cultivado. Es, quizá, la revolución más invisible y al mismo tiempo, la más poderosa de todas. Piensa en esto, la próxima vez que sostengas un grano de arroz o una semilla de maíz, estás sosteniendo el símbolo de la primera gran victoria humana sobre la incertidumbre. La prueba de que decidimos no solo vivir en el mundo, sino transformarlo. Y con esa transformación vino el siguiente gran paso, ya no éramos tribus dispersas. Ahora estábamos listos para levantar algo más grande. Donde antes había aldeas, pronto surgirían ciudades, con murallas, templos y sueños de eternidad. Ese será nuestro próximo capítulo, las primeras ciudades, donde nació la sociedad compleja. Imagina caminar por un valle fértil hace unos 8000 años. El aire huele a tierra húmeda, los campos se extienden hasta donde alcanza la vista, y en el centro de todo, se alzan estructuras que nunca antes habían existido, casas de barro alineadas, muros protectores, templos primitivos. Acabas de entrar en una de las primeras ciudades de la humanidad. Hasta entonces, la vida había girado en torno a pequeñas aldeas agrícolas. Grupos reducidos, unidos por lazos familiares, trabajando juntos la tierra. Pero con el tiempo, el excedente de comida permitió algo extraordinario, ya no todos tenían que dedicarse a sembrar o cazar. Algunos podían especializarse en otras tareas. Aparecieron artesanos, comerciantes, soldados, sacerdotes. De pronto, la comunidad ya no era solo un grupo, era una sociedad compleja. Ese fue el verdadero nacimiento de las ciudades, lugares donde la diversidad de funciones humanas se reunía en un mismo espacio. Y aunque eran pequeñas comparadas con nuestras urbes actuales, su impacto fue gigantesco. Pensemos en Çatalhöyük, en la actual Turquía, una de las primeras ciudades conocidas, habitada hace más de 9000 años. No tenía calles como las entendemos hoy, las casas estaban pegadas unas a otras, formando un laberinto donde la gente se movía por los tejados. Dentro, las paredes estaban decoradas con símbolos y pinturas, como si cada hogar fuese un pequeño templo. Allí se compartía algo más que alimento, se compartían creencias, rituales y una nueva forma de identidad colectiva. O mira hacia Mesopotamia, la tierra entre ríos. Allí surgieron Uruk, Ur y Eridu, ciudades que marcaron un antes y un después en la historia. Eran centros de poder, comercio y religión. Se levantaron templos escalonados, los famosos zigurats, que dominaban el horizonte, recordando a todos que la vida no solo giraba en torno a la tierra, sino también a lo sagrado. Lo sorprendente es que en estas primeras ciudades nacieron conceptos que hoy consideramos normales: propiedad privada, impuestos, ejércitos organizados, comercio a larga distancia. Fue allí donde la humanidad empezó a crear redes de intercambio que unían territorios lejanos. El cobre, la obsidiana, el grano, viajaban de un lugar a otro, junto con historias y creencias. Pero la ciudad no era solo un espacio físico, era un experimento social. Por primera vez, grandes cantidades de personas que no eran familia directa debían convivir. Eso generó tensiones, pero también innovación. Surgieron las primeras normas, sistemas de justicia rudimentarios, jerarquías claras entre quienes tenían más poder y quienes trabajaban la tierra. Imagina las plazas de Uruk, abarrotadas de comerciantes gritando sus precios. Imagina a un sacerdote alzando la voz para convocar a un ritual. Imagina a los niños jugando entre muros que, por primera vez, pertenecían a todos y no solo a una familia. Esa mezcla de voces, olores y sonidos fue el pulso inicial de la civilización urbana. Y no olvidemos algo crucial:
las ciudades dieron nacimiento al anonimato. En una aldea, todos conocían a todos. En una ciudad, podías cruzarte con alguien que no sabías quién era. Ese simple hecho cambió nuestra psicología, abrió la puerta a la individualidad, al deseo de destacar, pero también al peligro de la desconfianza. Las primeras ciudades fueron, al mismo tiempo, un milagro y un riesgo. Eran símbolos de progreso, pero también de desigualdad. Por un lado, centros de arte, comercio y religión. Por otro, focos de conflictos, epidemias y luchas por el poder. Desde entonces, esa dualidad nos acompaña hasta hoy, la ciudad como espacio de sueños y oportunidades, pero también de tensiones y peligros. Lo fascinante es que todo esto surgió de un cambio aparentemente pequeño: cultivar la tierra y quedarse en un lugar. Como una semilla que germina y crece hasta convertirse en un árbol gigantesco, la agricultura dio fruto en forma de ciudades, y las ciudades dieron fruto en forma de civilización. Hoy vivimos en un mundo dominado por urbes gigantescas, con millones de habitantes. Pero en esencia, seguimos repitiendo el mismo patrón que empezó en Uruk, en Cataloyuc o en Jericó: concentrarnos, organizarnos, competir, cooperar. Las primeras ciudades no solo fueron estructuras de barro, fueron el molde de lo que aún somos. Pero había un problema. Con más personas y más complejidad, la memoria oral ya no alcanzaba. Las historias, las cuentas, los acuerdos, todo se perdía si no había alguien que lo recordara. Y así nació el siguiente gran salto: la escritura. Ese será nuestro próximo capítulo: la escritura y la memoria eterna. Imagina una ciudad bulliciosa hace más de 5000 años. Comerciantes ofreciendo sus productos, campesinos entregando grano, sacerdotes organizando rituales. El flujo de bienes, creencias y promesas crecía tanto que la memoria humana ya no era suficiente. Y entonces, alguien tuvo una idea que cambiaría el curso de la historia para siempre: grabar los pensamientos, los números y las palabras en un soporte físico. Nació la escritura. Al principio fue un acto humilde, casi contable. En Mesopotamia, los sumerios comenzaron marcando tablillas de arcilla con símbolos que representaban ganado, sacos de trigo o jarras de aceite. Eran simples cuentas para no olvidar las transacciones. Pero lo que empezó como un inventario se transformó en algo mucho más profundo: la posibilidad de inmortalizar la memoria. De repente, un mensaje ya no dependía de la voz de quien lo transmitía. Podía sobrevivir al paso del tiempo. Una idea podía viajar más lejos que sus propios creadores. Ese fue el inicio de la historia escrita, y con ella, el verdadero nacimiento de la civilización. Piénsalo: antes de la escritura, todo dependía de la palabra hablada. Una canción, una ley, un mito, se transmitían de generación en generación, siempre con el riesgo de deformarse u olvidarse. Con la escritura, de pronto, lo efímero se volvió eterno. Las palabras dejaron de ser aire para convertirse en piedra, arcilla o papiro. Y lo sorprendente es que la escritura no fue exclusiva de una región. Mientras en Mesopotamia surgía el cuneiforme, en Egipto aparecían los jeroglíficos, en China, los primeros caracteres, en Mesoamérica, los glifos mayas. En distintos rincones del planeta, la humanidad llegó a la misma conclusión: necesitábamos fijar nuestra voz para que no desapareciera. Con la escritura nacieron las leyes escritas, como el famoso Código de Hammurabi. Por primera vez, la justicia no dependía únicamente de la memoria de un anciano o la palabra de un líder. Las normas quedaban grabadas, visibles para todos. Esto cambió para siempre la forma en que nos organizamos como sociedad. También fue la escritura la que permitió la creación de religiones complejas. Los textos sagrados, desde las tablillas sumerias hasta los papiros egipcios y más tarde, la Biblia, el Corán o los Vedas, pudieron transmitirse intactos a lo largo de siglos. El poder de una idea ya no se limitaba a la voz de un profeta, podía vivir en páginas que cruzaban fronteras y generaciones. Y no solo hablamos de religión o leyes. Gracias a la escritura, surgieron las primeras literaturas. Poesías, epopeyas, mitos. Historias como la epopeya de Gilgamesh, considerada la primera obra literaria del mundo, que aún hoy podemos leer casi en su forma original. La escritura nos dio la posibilidad de hablar con los muertos, de escuchar voces que vivieron hace miles de años. Imagina lo impactante que debió ser para un joven aprendiz en la antigua Mesopotamia ver cómo su maestro trazaba signos en arcilla y luego leerlos en voz alta. Era como ver magia, palabras atrapadas en símbolos que, de pronto, cobraban vida al ser pronunciados. Y si lo piensas, esa magia sigue viva.
Cada vez que lees un libro, un mensaje de texto o incluso este guión, estás resucitando pensamientos que alguien dejó grabados para ti. La escritura es un puente que une mentes a través del tiempo y del espacio. Pero no olvidemos algo esencial, la escritura también trajo poder. Quien sabía escribir controlaba la información, y con ella, el destino de comunidades enteras. Los escribas se convirtieron en figuras sagradas, guardianes del conocimiento, casi intocables. La alfabetización fue durante siglos un privilegio, y aún hoy, el acceso a la palabra escrita define oportunidades y libertades. En otras palabras, la escritura nos dio memoria eterna, pero también desigualdad. Un arma de doble filo que aún marca nuestras sociedades. Mira a tu alrededor. Cada cartel, cada pantalla, cada contrato, cada nota musical, todo depende de la escritura. Desde el billete que llevas en el bolsillo hasta el software que gobierna tus dispositivos, todo descansa sobre símbolos escritos. Sin escritura, no existirían las ciudades modernas, ni la ciencia, ni la filosofía, ni Internet. Ella fue el paso definitivo de la humanidad hacia una civilización consciente de sí misma. Y ahora que podíamos grabar nuestras ideas y extenderlas en el tiempo, la ambición creció. Ya no bastaba con recordar o gobernar un pueblo. La humanidad empezó a soñar con algo más grande, imperios que dominaran no solo a sus vecinos, sino al mundo entero. Ese es el siguiente capítulo, los imperios que soñaron con la eternidad. Imagina una ciudad inmensa, con murallas que parecen no tener fin, calles llenas de comerciantes, templos que se elevan hacia el cielo, palacios decorados con oro y ejércitos marchando en perfecta formación. Eso era un imperio, la ambición humana hecha piedra, ejército y ley. Tras el nacimiento de la escritura y las primeras ciudades, la humanidad empezó a mirar más allá de sus fronteras. Ya no bastaba con sobrevivir, ni siquiera con prosperar localmente. La nueva obsesión era expandirse, controlar, dejar una marca que durara para siempre. Así nacieron los grandes imperios de la antigüedad. Mesopotamia vio a los asirios y babilonios dominar vastas tierras, imponiendo su cultura y sus leyes a pueblos enteros. Egipto levantó pirámides que desafiaban al tiempo, como si cada piedra dijera, nosotros somos eternos. Grecia inventó la democracia y al mismo tiempo soñó con conquistar bajo Alejandro Magno. Roma, quizá el imperio más recordado de todos, extendió sus legiones hasta el último rincón de Europa, dejando un legado que aún palpita en nuestras leyes, lenguas y caminos. Lo sorprendente es que cada imperio no solo buscaba poder militar, también buscaba inmortalidad. Querían ser recordados. Querían que su nombre resonara incluso cuando sus líderes ya no existieran. Y en cierto modo, lo lograron. Hoy, miles de años después, todavía hablamos de ellos. Pero los imperios también revelan algo profundo sobre la humanidad, nuestra obsesión por controlar lo incontrolable. Allí donde había diversidad, los imperios imponían uniformidad. Lenguas, monedas, religiones, costumbres. Todo debía encajar en la maquinaria gigantesca de un poder central. Era una forma de ordenar el caos, pero también de borrar identidades. Imagina ser un campesino en una aldea conquistada por Roma. De pronto, tus dioses ya no son los mismos, tus leyes han cambiado, y debes jurar lealtad a un emperador que nunca verás en persona. Para millones de personas, los imperios significaron obedecer órdenes de un poder distante. Sin embargo, hay un detalle fascinante. Los imperios fueron también cuna de avances espectaculares. En ellos nacieron grandes obras de ingeniería, desde acueductos y carreteras hasta sistemas de irrigación y arquitectura monumental. La presión de administrar territorios enormes empujó a innovar. Muchas de las comodidades que hoy disfrutamos son herencia directa de esas estructuras imperiales. Pero la historia nos enseña una lección clara: ningún imperio es eterno. Babilonia cayó, Egipto fue conquistado, Grecia se fragmentó, Roma se derrumbó. Una y otra vez, los sueños de eternidad se estrellaron contra una verdad inmutable: el tiempo siempre gana. Y, aún así, algo permanece. Los imperios mueren, pero su legado sobrevive en los pueblos que dominaron. Sus ideas, sus lenguas, sus leyes siguen vivas en nuestra vida cotidiana. Lo que no lograron con la espada, lo lograron con la cultura. Mira a tu alrededor. Usamos números árabes, escribimos con alfabetos que vienen de los fenicios, pensamos con categorías filosóficas que nacieron en Grecia, y seguimos caminos que los romanos trazaron hace más de 2000 años. Los imperios desaparecieron, pero en realidad, nunca se fueron del todo. Esa es la gran paradoja. Soñaron con eternidad,
fracasaron en sobrevivir como estructuras políticas, pero triunfaron en lo más profundo, porque cambiaron para siempre la forma en que vivimos. Pero había un problema que los imperios no podían ignorar. ¿Cómo mantener el orden en territorios tan enormes, con pueblos tan diferentes? La respuesta fue un invento tan poderoso como el ejército o la escritura, las leyes. Ese será nuestro próximo capítulo, las primeras leyes, ordenar el caos de la humanidad. Imagina un mundo sin reglas. Un mundo donde cada disputa se resuelve con violencia, donde el más fuerte impone su voluntad y el más débil no tiene ninguna protección. Así era la humanidad en sus primeros pasos de organización social. Y aunque las aldeas y los imperios crecían, había un problema que amenazaba con destruir todo: el caos. La necesidad de mantener el orden llevó a una de las creaciones más influyentes de nuestra especie, las leyes. Al principio eran simples acuerdos, normas transmitidas de boca en boca. Pero muy pronto, los líderes se dieron cuenta de algo revolucionario. Si esas reglas se escribían, ya no dependían de la memoria ni de la interpretación caprichosa de alguien. La ley se volvía visible, inmutable, casi sagrada. El Código de Hammurabi, en Mesopotamia, es uno de los primeros ejemplos que conocemos. Escrito hace casi 4000 años, grabado en piedra, dictaba normas sobre comercio, familia, castigos y justicia. Una de sus frases más famosas resumía el espíritu de la época: ojo por ojo, diente por diente. Una justicia dura, pero también clara y predecible. Imagínalo, un campesino que sufre un abuso ya no depende solo de la fuerza de su clan para defenderse. Puede recurrir a una norma aceptada por todos. Esa idea, que hoy nos parece obvia, fue un salto gigantesco en la historia de la civilización. Las leyes no solo regulaban conflictos, también organizaban la vida cotidiana. ¿Cuánto costaba un producto? ¿Qué castigo merecía un ladrón? ¿Qué derechos tenía una mujer o un niño? Cada respuesta quedaba tallada en piedra, creando una sensación de seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Pero no olvidemos que las leyes también servían al poder. Los reyes y emperadores las utilizaban para legitimar su autoridad. Decían que las leyes venían de los dioses, lo que las hacía incuestionables. Así, la ley se convertía en una herramienta doble: protegía, pero también controlaba. En Egipto, las normas se vinculaban al concepto de Ma'at, el equilibrio cósmico. En China, Confucio defendía que el orden debía basarse en la armonía y la moral, mientras que la escuela del legalismo proponía un control estricto y castigos severos. Cada cultura moldeó sus leyes de acuerdo a su visión del mundo, pero todas compartían una intuición: sin reglas, no hay civilización. Piensa en lo cotidiano. Hoy seguimos viviendo bajo la sombra de esas primeras piedras grabadas. Cuando firmas un contrato, cuando obedeces una norma de tráfico, cuando reclamas justicia, estás participando en una tradición que comenzó hace milenios. Y aquí aparece la parte sorprendente: las leyes no solo moldearon cómo vivimos juntos, también moldearon cómo pensamos. Nos enseñaron a distinguir lo permitido de lo prohibido, lo justo de lo injusto. Crearon una frontera invisible que organizó la mente humana tanto como organizó las ciudades. Por eso, mirar hacia atrás no es solo arqueología. Es reconocer que nuestra forma de entender la justicia, la autoridad y la convivencia nació en esos códigos antiguos. Y aunque muchas de esas normas hoy nos parecen duras o injustas, sin ellas no existiría el mundo que conocemos. La humanidad aprendió una lección fundamental: la libertad solo puede existir si hay reglas que la sostengan. Una paradoja que sigue vigente hoy. Pero mientras las leyes mantenían el orden en la tierra, otro poder emergía en silencio, capaz de unir o dividir a millones: las religiones. Ese será nuestro próximo capítulo: religiones antiguas, dioses que moldearon sociedades. Imagina un mundo donde todo parece explicado por mitos, por historias de dioses y héroes. La lluvia caía porque un dios estaba enojado, el sol brillaba porque otro lo decidía, y los terremotos eran castigos de fuerzas invisibles. Para la mayoría, la vida era un misterio que se resolvía con plegarias y rituales. Pero algunos comenzaron a mirar de otra manera. Estos pioneros de la filosofía no aceptaron lo visible como la única verdad. Preguntaron lo que nadie se atrevía a preguntar: ¿por qué existe esto? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Qué significa vivir bien? Y aunque no tenían laboratorios ni internet, empezaron a construir un camino que cambiaría la forma de pensar de toda la humanidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, Tales de Mileto miró el mundo y dijo: todo tiene un origen común.
Pitágoras encontró patrones matemáticos detrás de la naturaleza, y Heráclito reflexionó sobre el cambio constante: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Sus palabras, tan simples y profundas, abrieron la puerta a la idea de que el pensamiento humano podía alcanzar lo invisible. Lo sorprendente es que la filosofía no solo se centró en lo natural, sino también en lo humano. Sócrates interrogaba a sus conciudadanos en las plazas, desafiándolos a pensar por sí mismos. Platón imaginaba mundos ideales, mientras Aristóteles buscaba clasificar todo lo que observaba, desde animales hasta emociones. Esa era la revolución. El ser humano podía comprender la realidad no solo a través de los dioses, sino mediante la razón y la reflexión. La filosofía enseñó algo crucial: que el conocimiento es acumulativo. Cada pregunta respondida abría 100 nuevas. Cada respuesta podía ser cuestionada. Y así, la mente humana comenzó a expandirse más allá de lo inmediato, más allá de la supervivencia diaria. Aprendimos a pensar sobre lo que no podemos tocar, a imaginar ideas abstractas que transforman sociedades enteras. Pero también la filosofía planteó un desafío: la duda. Antes, la certeza estaba en el mito, la tradición o el mandato de los reyes. Ahora, la certeza debía ganarse con argumentos, con observación y reflexión. Y esa semilla de escepticismo se convirtió en una fuerza revolucionaria, porque quien duda, también puede cambiar el mundo. Y no solo cambiaba la mente, la filosofía comenzó a influir en la política, la ética, la ciencia y la educación. Cada ciudad-estado griega, cada imperio posterior, adoptó estas ideas de maneras distintas, pero todas ellas nacieron de la misma chispa: mirar lo invisible y atreverse a comprenderlo. Piensa en esto: cada teoría científica, cada debate sobre ética, cada reflexión sobre la vida y la muerte que hacemos hoy, es el eco de esos primeros pensadores que se atrevieron a mirar más allá de lo que se ve. La filosofía nos enseñó a preguntar, a analizar, a imaginar posibilidades, y a no conformarnos con respuestas fáciles. Y aquí viene lo más fascinante: aunque la filosofía nació hace miles de años, sigue viva en nuestro día a día. Cada vez que cuestionas una creencia, cada vez que buscas razones detrás de un hecho, estás continuando ese legado. La filosofía nos recuerda que la humanidad no solo se mide por lo que construye o conquista, sino por lo que es capaz de pensar y comprender. Pero mientras algunos se concentraban en pensar y cuestionar, otros descubrían otro tipo de poder: la religión organizada, capaz de unir millones bajo creencias compartidas. Ese será nuestro próximo capítulo: el poder de las religiones, creencias que gobernaron destinos. Imagina un mundo donde cada amanecer, cada tormenta y cada enfermedad parecían depender de fuerzas invisibles, donde la vida y la muerte no eran decisiones humanas, sino decretos de entidades incomprensibles. En ese escenario, las religiones comenzaron a surgir como faros que explicaban lo inexplicable y daban sentido a la existencia. Pero, más que simples explicaciones, se convirtieron en estructuras de poder capaces de moldear civilizaciones enteras. Desde las antiguas religiones mesopotámicas hasta los complejos sistemas espirituales de la India y China, la fe fue la base sobre la que se organizaban sociedades enteras. Los dioses dictaban leyes, rituales y costumbres, y aquellos que interpretaban la divinidad controlaban, en la práctica, a la gente. Era un poder invisible, pero tangible en sus efectos: guiaba decisiones, legitimaba imperios y regulaba la vida cotidiana. En Egipto, por ejemplo, el faraón no era solo un líder político, sino un dios viviente, un intermediario entre los mortales y el más allá. Su autoridad era absoluta porque estaba respaldada por la divinidad. Cada construcción monumental, cada ceremonia, cada norma social estaba impregnada de su poder espiritual. Los templos no eran únicamente lugares de culto, sino centros de conocimiento, economía y poder político, donde sacerdotes y escribas manejaban información que podía cambiar el destino de la población. En la India, los textos sagrados como los Vedas y el riguroso sistema de castas no solo definieron creencias espirituales, sino que organizaron la vida de millones durante siglos. En China, el confucianismo y el taoísmo ofrecieron códigos morales que guiaban la conducta y legitimaban la autoridad de los gobernantes. Cada religión, de manera única, demostraba que creer no era un acto privado, era un mecanismo capaz de estructurar imperios, consolidar poder y moldear la conducta colectiva. Lo sorprendente es cómo estas religiones crearon cohesión social. Imagina aldeas dispersas y tribus enfrentadas. La fe compartida ofrecía un lenguaje común, rituales colectivos y un conjunto de valores que unían a la gente más allá de sus diferencias. La religión funcionaba como un pegamento invisible que mantenía juntas a comunidades frágiles, y al mismo tiempo, justificaba leyes y normas que podrían haber parecido imposibles de implementar de otra manera.
Pero este poder tenía su doble filo. Las religiones podían inspirar paz y solidaridad, pero también justificar guerras, persecuciones y castigos extremos. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras entre imperios por motivos religiosos son recordatorios de que la fe, cuando se combina con autoridad, puede ser tan poderosa y temible como cualquier ejército. Cada conquista, cada prohibición, cada decreto basado en la creencia revela cómo las ideas, más que las armas, podían cambiar la historia. Aún más fascinante es el impacto duradero de estas religiones en la humanidad. Aunque inventamos tecnologías, leyes y filosofías, nada ha moldeado tanto la conducta colectiva como la religión. Desde la ética cotidiana hasta las estructuras gubernamentales, la fe ha dejado huellas que seguimos sintiendo hoy, a veces sin darnos cuenta. Incluso en sociedades que se consideran seculares, muchas normas sociales, celebraciones y valores se originan en sistemas de creencias que tienen miles de años de antigüedad. La religión también nos enseñó a cuestionar nuestra existencia y el sentido de la vida. Al mismo tiempo que ofrecía respuestas, generaba nuevas preguntas sobre la moral, la justicia y la eternidad. Nos mostró que el poder de las ideas puede ser más influyente que cualquier fuerza física, y que la manera en que creemos puede determinar cómo actuamos, cómo nos organizamos y cómo concebimos el mundo. Y mientras las religiones unían y dividían, otro fenómeno comenzaba a surgir: la ciencia. Lentamente, comenzaron a aparecer pensadores que desafiaban la autoridad de lo sagrado, buscando explicaciones basadas en hechos observables, no en fe. Este será el siguiente gran giro en nuestra historia, un mundo que empezaba a mirar más allá de lo invisible, pero de una forma completamente distinta. Ese será nuestro próximo capítulo, el surgimiento de la ciencia, desafiando lo que creemos saber. Imagina sostener en tus manos un arma que no solo puede matar, sino transformar imperios enteros. Durante milenios, la humanidad dependió de la fuerza física, la astucia y la estrategia para sobrevivir y expandirse. Pero la llegada del hierro y, más tarde, de la pólvora, cambió las reglas del juego de manera irreversible. Estas herramientas no eran solo armas, eran catalizadores de cambio, de dominación y de innovación. El hierro, por sí solo, revolucionó la agricultura, la construcción y, por supuesto, la guerra. Hachas más resistentes, espadas que no se rompían en combate y herramientas que podían modificar la tierra y el paisaje. Cada avance en la forja del metal no solo fortalecía ejércitos, sino que impulsaba la capacidad de las sociedades para construir ciudades, murallas y caminos que conectaban pueblos. El hierro permitió que ciertas civilizaciones dominaran a otras, no solo por número, sino por superioridad tecnológica. Pero fue la pólvora la que realmente redefinió el poder. Inventada en China, esta mezcla explosiva de salitre, azufre y carbón transformó la guerra en algo completamente distinto. Fortalezas que habían resistido siglos cayeron en horas, ejércitos enteros podían ser desplazados por el impacto de una sola bala de cañón. Las guerras dejaron de ser únicamente el dominio del héroe individual y pasaron a depender de la estrategia, la logística y la tecnología. La pólvora no solo destruyó, también creó un nuevo orden político. Reinos enteros se reorganizaron, imperios emergieron y otros desaparecieron. Lo fascinante es cómo estos avances tecnológicos, nacidos del conflicto y la necesidad de sobrevivir, impulsaron también la innovación en otros campos. La guerra aceleró la ciencia y la ingeniería. La creación de armaduras más ligeras, cañones más precisos y fortificaciones más resistentes obligó a pensar más allá de lo obvio. Así, la violencia se convirtió en un motor inesperado de progreso. Cada avance militar generaba una serie de desarrollos en arquitectura, metalurgia y transporte que eventualmente beneficiaban a la sociedad civil. Pero no todo era progreso. La combinación de hierro y pólvora también trajo consigo devastación masiva. Los conflictos se volvieron más letales y extendidos. La humanidad aprendió, a través del sufrimiento, que la capacidad de destruir podía superar la habilidad de construir. Los imperios se expandieron a costa de millones de vidas, y las lecciones sobre la ética del poder comenzaron a surgir apenas de manera tenue. Lo realmente sorprendente es que estas herramientas no solo cambiaron la guerra, sino que remodelaron la cultura y la economía. Las ciudades comenzaron a fortificarse de manera diferente, los ejércitos se profesionalizaron y la fabricación de armas se convirtió en una industria esencial. El hierro y la pólvora también influyeron en la política. Gobernantes fuertes podían imponer leyes, controlar territorios más grandes y consolidar su poder con mayor eficacia. Además, la influencia de estos materiales y tecnologías se extiende hasta hoy.
La revolución industrial y las armas modernas tienen sus raíces en el aprendizaje que surgió de la combinación de hierro y pólvora. La humanidad aprendió que el conocimiento aplicado a la violencia podía redefinir civilizaciones, acelerar avances y, al mismo tiempo, poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Y aquí está la paradoja. Lo que inicialmente era un instrumento de muerte se convirtió, indirectamente, en un motor de progreso y organización social. Las sociedades que supieron adaptarse a estas herramientas y al conocimiento que traían consigo prosperaron, mientras que aquellas que las ignoraron quedaron relegadas al olvido histórico. Al mirar hacia atrás, podemos ver que la violencia, cuando se combina con ingenio y tecnología, no solo destruye, sino que también obliga a reinventar estructuras, jerarquías y formas de convivencia. La humanidad aprendió a adaptarse, sobrevivir y, eventualmente, canalizar estos avances hacia formas de vida más complejas y organizadas. El próximo capítulo explorará cómo, después de siglos de guerras y conquistas, surgió un renacer cultural que volvió a poner al ser humano en el centro del pensamiento. El renacimiento de las ideas cuando volvimos a mirar al ser humano. Imagina caminar por las calles de Florencia, respirando un aire cargado de creatividad, innovación y curiosidad. Cada esquina, cada plaza, cada taller de artesano vibra con un sentido renovado de posibilidad. Estamos en el Renacimiento, un momento en el que la humanidad decidió mirar hacia adentro, hacia su propia esencia, y volver a preguntarse, ¿qué significa ser humano? Después de siglos dominados por guerras, religiones y poderes feudales, las personas comenzaron a recuperar la confianza en la razón, en la ciencia y en la belleza del mundo que los rodeaba. El Renacimiento no fue un simple cambio de estilo artístico o arquitectónico, fue un renacer intelectual y emocional. Fue la revolución silenciosa de la mente humana. Lo sorprendente es cómo esta etapa unió arte y ciencia de una manera que nunca se había visto. Leonardo da Vinci, por ejemplo, no era solo un pintor, era un ingeniero, un anatomista, un inventor. Sus cuadernos muestran máquinas voladoras, estudios del cuerpo humano y experimentos sobre la naturaleza, todo entrelazado con su arte. Esta visión integral del conocimiento fue uno de los legados más poderosos del Renacimiento, la comprensión de que todo está conectado y que la curiosidad es la fuerza que impulsa la innovación. Pero el Renacimiento también nos enseñó otra lección crucial, la importancia del individuo. Por primera vez, el ser humano dejó de ser visto únicamente como parte de un colectivo religioso o político. Los artistas, pensadores y científicos comenzaron a explorar la creatividad personal, la observación directa de la naturaleza y la experimentación. Miguel Ángel esculpió el David, no solo como una obra de arte, sino como un símbolo del potencial humano, de la fuerza, la belleza y la capacidad de superar los límites impuestos por la tradición. Este despertar cultural no se limitó a Italia. Se expandió por toda Europa, transformando la literatura, la música, la filosofía y la ciencia. Los libros comenzaron a circular más ampliamente gracias a la imprenta, llevando las ideas del Renacimiento a personas que jamás habrían tenido acceso a los antiguos manuscritos. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada tratado filosófico se convirtió en un ladrillo más en la construcción de una humanidad consciente de sí misma. Lo fascinante es que este renacer no surgió de la nada. Fue posible gracias a siglos de experiencias acumuladas, las guerras, los imperios, la escritura, la filosofía y la observación del mundo. Todo eso preparó el terreno para que, en un momento histórico, la humanidad pudiera volver a mirar a su propia imagen con admiración, cuestionamiento y deseo de mejorar. El Renacimiento también nos recuerda el valor del pensamiento crítico. No se trataba solo de admirar el pasado, se trataba de cuestionarlo, de desafiar la autoridad y de buscar respuestas por uno mismo. Los filósofos, los científicos y los artistas comenzaron a desafiar dogmas antiguos y a construir un futuro donde la razón y la creatividad podían coexistir. Y aunque hoy vemos estas obras como tesoros culturales, es importante entender que el Renacimiento fue mucho más que arte y ciencia, fue un acto de valentía. Fue la humanidad decidiendo que su destino no estaría determinado únicamente por el azar, los dioses o los reyes, sino por la capacidad de pensar, imaginar y crear. El legado del Renacimiento continúa hasta hoy. Cada invento, cada teoría científica, cada obra de arte que apreciamos tiene raíces en esa época donde decidimos mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro potencial. El siguiente capítulo explorará cómo la imprenta, el Internet del pasado, democratizó el conocimiento y cambió para siempre la manera en que compartimos ideas. La imprenta, el Internet del pasado, el conocimiento al alcance de todos. Imagina un mundo donde los libros eran objetos raros, costosos y solo accesibles para unos pocos privilegiados. Cada conocimiento, cada idea,
Cada descubrimiento estaba encerrado en manuscritos que podían perderse fácilmente o permanecer ocultos durante siglos. Ahora imagina que, de repente, alguien inventa una máquina capaz de reproducir miles de copias de un mismo texto, de manera rápida y relativamente barata. Ese invento cambió todo. Esa máquina era la imprenta. En el siglo XV, Johannes Gutenberg desarrolló el primer sistema de imprenta de tipos móviles en Europa. No era simplemente una herramienta para imprimir palabras. Era una revolución silenciosa que democratizaba el acceso al conocimiento. Antes de la imprenta, los libros eran laboriosos y costosos de producir. Copiar un manuscrito podía tomar meses, incluso años, y un error podía alterar completamente el contenido. Con la imprenta, la humanidad comenzó a superar las barreras físicas y económicas que limitaban la difusión de la información. Lo sorprendente es cómo este invento transformó cada aspecto de la sociedad. La educación dejó de ser un privilegio exclusivo de monasterios, nobles o eruditos. Las ideas comenzaron a circular más rápido y más lejos. El conocimiento dejó de ser un lujo y se convirtió en un derecho, aunque limitado, de quienes querían buscarlo. La imprenta hizo posible la existencia de bibliotecas, de academias y de sociedades que valoraban la información. Pero la verdadera revolución de la imprenta no fue solo la difusión del conocimiento, sino la transformación del pensamiento. Antes, las ideas se transmitían principalmente de boca en boca o a través de textos controlados por autoridades religiosas o políticas. Ahora, cualquier persona podía acceder a ideas diferentes, cuestionar dogmas y formar su propia visión del mundo. La imprenta fue el primer catalizador de lo que siglos después llamaríamos pensamiento crítico y debate público. Considera también cómo la imprenta cambió la ciencia y la filosofía. Los textos de Aristóteles, Galeno, Ptolomeo y otros pensadores antiguos comenzaron a circular ampliamente, permitiendo que nuevas generaciones los estudiaran, cuestionaran y reinterpretaran. Fue una herramienta esencial para la Reforma, que desafió la autoridad de la Iglesia, y para el Renacimiento, que impulsó la curiosidad y la innovación. Cada libro impreso era un pequeño acto de libertad intelectual, una chispa capaz de encender la mente humana. La imprenta también tuvo un efecto profundo en la literatura y el arte. Poemas, novelas, tratados filosóficos y mapas comenzaron a llegar a un público más amplio, creando una cultura compartida que trascendía fronteras y clases sociales. La humanidad por primera vez pudo leer y debatir ideas que estaban más allá de su propio entorno, fomentando una conexión que décadas antes hubiera sido impensable. Lo fascinante es que, aunque hoy vemos el Internet como la gran revolución de la información, la imprenta fue exactamente eso en su época, el primer Internet que permitió que las ideas se multiplicaran y cruzaran fronteras. Cambió la manera en que nos comunicamos, aprendemos y entendemos el mundo. La capacidad de compartir información dejó de ser un privilegio y pasó a ser un motor de cambio social y cultural. En resumen, la imprenta no solo multiplicó libros, multiplicó la mente humana. Nos enseñó que el conocimiento es poder, que las ideas tienen fuerza y que cada individuo tiene derecho a descubrir, cuestionar y crear. Cada palabra impresa fue un paso hacia un mundo más conectado, más informado y más libre. El siguiente capítulo mostrará cómo esta democratización del conocimiento impulsó la ciencia y permitió que la humanidad descubriera sus propias leyes. Las revoluciones científicas, la humanidad descubre sus propias leyes. Imagina mirar al cielo nocturno y preguntarte, ¿por qué los planetas se mueven así? ¿Por qué la gravedad nos mantiene pegados al suelo? ¿Por qué el mundo funciona de esta manera? Durante siglos, las respuestas se encontraron en mitos, religiones o tradiciones antiguas. Pero algo cambió. La humanidad empezó a descubrir que el universo no es un misterio inalcanzable, es un conjunto de leyes que podemos entender, explorar y aplicar. Esta fue la esencia de las revoluciones científicas. A partir del siglo XVI, pensadores como Copérnico, Galileo y Kepler comenzaron a desafiar la visión del mundo aceptada por milenios. Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Galileo, con sus telescopios, observó lunas, planetas y manchas solares, desafiando directamente la autoridad que decía que esas ideas eran imposibles. Kepler descubrió que los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas, y con ello desveló la precisión matemática que rige el cosmos. Lo sorprendente de estas revoluciones no es solo el conocimiento adquirido, sino el cambio de perspectiva que trajeron. La humanidad dejó de ser un mero observador pasivo del universo y comenzó a convertirse en un investigador activo, capaz de experimentar, medir y comprobar teorías. La ciencia dejó de depender de la autoridad para depender de la evidencia,
del método y de la curiosidad. En paralelo, otros pensadores comenzaron a aplicar la misma lógica a la Tierra, al cuerpo humano y a los fenómenos naturales. Vesalio estudió la anatomía con una precisión que nunca se había visto antes, descubriendo secretos del cuerpo humano ocultos durante siglos. Newton formuló leyes que explicaban desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas. La humanidad, por primera vez, comprendía que podía predecir y controlar el mundo que la rodea. Lo fascinante es cómo estas revoluciones científicas transformaron todos los aspectos de la vida. La tecnología comenzó a avanzar, la medicina mejoró, la navegación y la exploración alcanzaron horizontes que antes parecían imposibles. La ciencia se convirtió en una herramienta para cambiar la realidad y mejorar la existencia humana. Cada descubrimiento abría nuevas preguntas, y cada respuesta conducía a más exploración, creando un ciclo infinito de curiosidad y progreso. Pero las revoluciones científicas también enseñaron algo más profundo, que la duda no es enemiga del conocimiento, sino su motor. Cuestionar lo establecido, experimentar y aceptar la posibilidad de error se volvió esencial. Cada científico que desafió la tradición nos mostró que la humanidad puede evolucionar no solo en tecnología, sino en pensamiento y comprensión del mundo. Hoy, cuando miramos al universo o al interior de nuestro cuerpo, seguimos caminando sobre los cimientos que estas revoluciones dejaron. La humanidad descubrió sus propias leyes, y con ellas, aprendió que el conocimiento es una fuerza liberadora que nos permite entender, mejorar y trascender. El siguiente capítulo mostrará cómo la invención de la máquina de vapor abrió la puerta a la era industrial y transformó la economía, la sociedad y la vida cotidiana. La máquina de vapor, el inicio de la era industrial. Imagina un mundo donde la mayoría de los trabajos dependían del esfuerzo humano o animal. Las fábricas eran raras, los transportes lentos, y la producción de bienes limitada a lo que se podía fabricar a mano. Luego, de repente, alguien inventa una máquina que puede mover engranajes, molinos y vehículos sin depender de animales ni de la fuerza de los músculos humanos. Esa máquina fue la máquina de vapor, y su llegada marcó el inicio de la era industrial, un cambio que transformaría la humanidad para siempre. En el siglo XVIII, ingenieros como Thomas Newcomen y James Watt perfeccionaron sistemas capaces de convertir el vapor de agua en energía mecánica. Este invento no era solo un avance tecnológico, era una llave que abría puertas a nuevas formas de trabajar, producir y vivir. Por primera vez, la fuerza de la naturaleza podía ser canalizada y aplicada a la producción masiva, lo que permitió fabricar bienes en cantidades y velocidades nunca antes imaginadas. La máquina de vapor impulsó industrias enteras, la textil, la minera, la metalúrgica y más. Las fábricas comenzaron a crecer, los talleres artesanales fueron reemplazados por líneas de producción, y las ciudades se llenaron de trabajadores que venían en busca de empleo. La economía cambió de manera radical. La producción artesanal dejó paso a la producción industrial, y la velocidad con la que se podían crear y distribuir bienes generó una revolución social y cultural. Lo fascinante es que la máquina de vapor también transformó la movilidad. Trenes y barcos de vapor conectaron regiones que antes estaban aisladas, acortando distancias y creando nuevas oportunidades para el comercio, la migración y la comunicación. Ciudades enteras crecieron alrededor de fábricas y estaciones de tren, creando un nuevo paisaje urbano que reflejaba la velocidad y la fuerza de la revolución industrial. Pero este cambio también tuvo un lado oscuro. La vida laboral se volvió más dura, los horarios más estrictos y las condiciones de trabajo, en muchos casos, peligrosas. El humo y la contaminación comenzaron a afectar la salud y el medio ambiente. Sin embargo, estos problemas también impulsaron innovaciones posteriores, desde mejoras en seguridad laboral hasta avances en urbanismo y transporte público. La máquina de vapor no solo impulsó la producción, también planteó los desafíos que moldearían la modernidad. Lo realmente sorprendente es cómo este invento cambió la percepción del tiempo y del trabajo. Antes, la vida se regía por los ciclos naturales, el sol, las estaciones, los ritmos agrícolas. Con la máquina de vapor, el tiempo se convirtió en un recurso que podía medirse, planificarse y optimizarse. Los relojes, los turnos de trabajo y los horarios de trenes transformaron la rutina diaria, haciendo que la humanidad comenzara a vivir a un ritmo acelerado, más consciente de la eficiencia y la productividad. En resumen, la máquina de vapor no fue solo una herramienta, fue la chispa que encendió una nueva era. Transformó la economía, la sociedad, la tecnología y la vida cotidiana, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Cada engranaje movido por vapor representaba una nueva forma de ver el mundo, de crear oportunidades y de imaginar lo que era posible.
El siguiente capítulo explorará cómo estas transformaciones industriales dieron paso al capitalismo moderno y a la carrera hacia el progreso. El capitalismo y la modernidad, la carrera hacia el progreso. Imagina un mundo en el que cada decisión económica no solo afectaba a una familia o una comunidad, sino al destino de ciudades enteras y naciones completas. Con la revolución industrial, la producción masiva y la máquina de vapor en marcha, surgió un nuevo sistema económico que definiría los próximos siglos, el capitalismo moderno. Este sistema no solo cambió la manera de hacer negocios, transformó la forma en que la humanidad entendía el progreso, la riqueza y el futuro. El capitalismo, en su esencia, es un motor de incentivos. Aquellos que inventaban, innovaban o producían más eficientemente podían acumular recursos y expandir sus oportunidades. Esto llevó a una carrera constante hacia la productividad, fábricas más grandes, líneas de ensamblaje más rápidas, comercio más extenso. Las ciudades se convirtieron en epicentros de actividad, donde las ideas, el dinero y la innovación fluían a una velocidad sin precedentes. Pero el capitalismo no fue solo un sistema económico, fue una transformación cultural. La modernidad, en gran medida, se construyó alrededor de la idea de progreso constante. Cada descubrimiento científico, cada máquina nueva, cada comercio internacional se percibía como un paso adelante en la carrera hacia un futuro mejor. La humanidad comenzó a medir el éxito no solo por la supervivencia, sino por la capacidad de crecer, crear y dominar nuevas fronteras tecnológicas y sociales. Sin embargo, la carrera hacia el progreso no fue uniforme ni justa. La riqueza y el poder se concentraron, generando desigualdades profundas entre clases sociales, regiones y naciones. Mientras algunos prosperaban en el corazón de las ciudades industriales, otros trabajaban jornadas extenuantes en condiciones duras y peligrosas. Las tensiones entre capital y trabajo comenzaron a dar forma a conflictos, movimientos sociales y cambios políticos que marcarían la historia moderna. Lo fascinante es cómo el capitalismo incentivó la innovación en todas las áreas: transporte, comunicación, medicina, educación y entretenimiento. La competencia no solo generaba riqueza, sino nuevas ideas que cambiaban radicalmente la vida cotidiana. El telégrafo, el ferrocarril, el teléfono y, más adelante, la electricidad y el automóvil, surgieron en un entorno donde la ambición y la necesidad de progreso impulsaban la creatividad humana a límites insospechados. La modernidad también trajo consigo una nueva relación con el tiempo y el espacio. La planificación urbana, los horarios de trabajo y los sistemas de transporte redefinieron cómo vivíamos nuestras vidas. La eficiencia se convirtió en un valor central, y la percepción de que cada segundo debía aprovecharse se consolidó como una característica fundamental de la sociedad moderna. El capitalismo y la modernidad no solo crearon riqueza material, moldearon la manera en que pensamos, nos organizamos y nos proyectamos hacia el futuro. Nos enseñaron que el progreso es una carrera interminable, llena de oportunidades y riesgos, de avances asombrosos y desafíos éticos. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo equilibramos la ambición de progreso con la responsabilidad social y ambiental? El siguiente capítulo abordará cómo estos cambios llevaron a revoluciones políticas que transformaron gobiernos, derechos y sociedades enteras. Las revoluciones políticas: libertad, igualdad, fraternidad y sangre. Imagina un mundo donde el poder estaba concentrado en manos de unos pocos, y la mayoría vivía bajo reglas impuestas sin posibilidad de participar en decisiones que afectaban sus vidas. Durante siglos, los reinos, imperios y monarquías gobernaron con autoridad absoluta, dictando leyes, impuestos y destinos. Pero la chispa del cambio comenzó a encenderse, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad empezaron a tomar fuerza, y con ellos, surgieron las revoluciones políticas que redefinirían el curso de la historia. El siglo XVIII y XIX fueron testigos de movimientos que parecían imposibles: ciudadanos comunes desafiando ejércitos y monarquías, ideas proclamadas en los papeles y en los discursos que tenían el poder de derrocar gobiernos enteros. La Revolución Americana de 1776 marcó un hito. Por primera vez, se proclamaba que la autoridad debía emanar del pueblo, y no de un rey. Este fue un momento en el que la humanidad empezó a experimentar con la idea de autogobierno y derechos individuales universales. Poco después, la Revolución Francesa encendió una llama aún más intensa. Aquí, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se combinaron con la violencia, el derramamiento de sangre y la transformación radical de la sociedad. La Bastilla cayó, los privilegios de la nobleza fueron cuestionados y la historia de Europa cambió para siempre. Cada acción, cada protesta y cada decreto reflejaban la tensión entre el deseo de libertad y el precio que la humanidad estaba dispuesta a pagar por ella.
Lo fascinante de estas revoluciones es cómo demostraron que las ideas podían ser más poderosas que los ejércitos. La difusión de pensamiento crítico, la educación y la prensa jugaron un papel central, permitiendo que los ciudadanos cuestionaran la autoridad y visualizaran un futuro diferente. Fue un periodo donde la voz de la gente se convirtió en un arma, y el cambio político dejó de ser un privilegio de los poderosos para convertirse en una posibilidad tangible para todos. Pero la historia también nos recuerda que la libertad rara vez viene sin conflicto. Las revoluciones políticas estuvieron marcadas por luchas internas, purgas, guerras civiles y tensiones que transformaron tanto los gobiernos como a las sociedades. Sin embargo, estos conflictos sentaron las bases de sistemas modernos de gobierno, derechos humanos y constituciones que buscaban equilibrar poder, responsabilidad y justicia. Lo impresionante es cómo estos movimientos sentaron un precedente para todo el mundo. Desde América Latina hasta Asia y África, las ideas de ciudadanía, participación y derechos universales comenzaron a permear culturas y naciones, inspirando luchas por la independencia y reformas políticas que aún resuenan hoy. La revolución política enseñó a la humanidad que el cambio no es solo posible, sino necesario para la evolución social y la construcción de un futuro más justo. En resumen, las revoluciones políticas transformaron la manera en que entendemos la autoridad, la justicia y la libertad. Fueron un recordatorio de que los ideales pueden mover montañas y que el progreso social requiere tanto valentía como convicción. La pregunta que permanece es cómo equilibramos la ambición política con la responsabilidad ética, y cómo aprendemos de los errores del pasado para construir sociedades más equitativas. El siguiente capítulo explorará cómo las tensiones del siglo XX llevaron a conflictos globales devastadores. Las guerras mundiales, el precio de la ambición global. Imagina un mundo donde los conflictos locales, las rivalidades territoriales y las ambiciones de poder se multiplican hasta convertirse en enfrentamientos que abarcan continentes enteros. Así surgieron las guerras mundiales, dos cataclismos que marcaron el siglo XX y transformaron para siempre la historia de la humanidad. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no solo cambiaron fronteras, redefinieron la política, la tecnología, la economía y, sobre todo, la forma en que nos entendemos como especie. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, fue un conflicto sin precedentes. Los ejércitos eran más grandes, las armas más mortales, y la guerra misma se volvió un fenómeno industrializado. Trincheras que se extendían como cicatrices a lo largo de Europa, millones de soldados atrapados en un conflicto donde la estrategia y la resistencia humana se enfrentaban a la devastación mecánica de la modernidad. Esta guerra enseñó a la humanidad que el poder industrial podía convertirse en un arma letal y que la ambición de unos pocos podía costarle la vida a millones. Solo 2 décadas después, el mundo volvió a arder en un conflicto aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. Aquí, la escala y la brutalidad alcanzaron niveles inimaginables. Ciudades enteras fueron destruidas, el Holocausto mostró la capacidad más oscura del ser humano y la tecnología bélica alcanzó un nivel que haría temblar a la posteridad. Aviones, tanques, submarinos y bombas transformaron el combate en algo global, impersonal y aterrador. Cada decisión política, cada invasión, cada estrategia militar no solo afectaba a un país, sino a continentes completos y a generaciones enteras. Pero en medio de esta devastación, surgieron también historias de resistencia, valentía y solidaridad. Movimientos clandestinos, civiles que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, científicos que aceleraron avances cruciales para la humanidad. Todo esto demostró que incluso en el caos más absoluto, la resiliencia humana podía brillar. Lo impactante de estas guerras fue cómo moldearon el orden mundial posterior. Después de 1945, la humanidad se encontró frente a un nuevo mapa político. La división entre bloques ideológicos, la creación de Naciones Unidas y la idea de que la diplomacia global debía evitar que la ambición de unos pocos arrasara con el mundo entero. Las guerras mundiales también aceleraron la tecnología, la economía y la conciencia social, recordándonos que el progreso humano muchas veces surge de los momentos más oscuros. Sin embargo, el precio fue aterrador. Decenas de millones de muertos, ciudades arrasadas, economías colapsadas y un trauma colectivo que marcaría generaciones. Estas guerras demostraron que la ambición global sin límites, sin ética y sin negociación, puede convertirse en un desastre que trasciende fronteras y que deja cicatrices profundas en la humanidad. En síntesis, las guerras mundiales enseñaron a la humanidad una lección dura pero necesaria. El poder, la ambición y la tecnología sin responsabilidad pueden ser devastadores. Al mismo tiempo, mostraron la capacidad de los seres humanos para reconstruir, innovar y aprender de los errores del pasado. La pregunta que nos deja esta era es:
¿Cómo usamos nuestro poder y conocimiento para construir un futuro que no repita los horrores de estas guerras? El siguiente capítulo explorará el poder más destructivo y más asombroso al mismo tiempo. La era nuclear, el poder de crear y destruir al mismo tiempo. Imagina un mundo donde la humanidad tiene en sus manos la capacidad de destruirse a sí misma en cuestión de minutos. Ese mundo comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, cuando la energía nuclear dejó de ser un concepto teórico y se convirtió en una realidad tangible, poderosa y aterradora. La era nuclear es la historia de un descubrimiento que transformó la civilización para siempre, revelando tanto la capacidad creativa como destructiva del ser humano. Todo comenzó con la física y la curiosidad de unos pocos científicos que exploraban la estructura más íntima del átomo. A partir de ese conocimiento, la Segunda Guerra Mundial aceleró investigaciones secretas, y el Proyecto Manhattan culminó con la creación de las primeras armas nucleares. En 1945, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en nombres que el mundo nunca olvidaría, demostrando la magnitud de la destrucción que un solo artefacto podía causar. La vida humana y la civilización misma parecían vulnerables a un poder que pocos comprendían por completo. Pero la era nuclear no solo trajo destrucción. También abrió la puerta a avances en energía, medicina y ciencia. La misma fuerza capaz de arrasar ciudades podía, teóricamente, alimentar poblaciones enteras, curar enfermedades y empujar a la humanidad hacia un futuro de progreso sin precedentes. Aquí yace la paradoja. Un solo descubrimiento podía salvarnos y aniquilarnos al mismo tiempo. La Guerra Fría fue el escenario donde esta dualidad se manifestó con intensidad. La amenaza de una destrucción mutua asegurada se convirtió en una especie de tensión constante que moldeó política, economía y cultura durante décadas. La humanidad vivía con la idea de que el equilibrio del terror, la estrategia y la diplomacia podrían prevenir el desastre. Cada prueba nuclear, cada misil desplegado, cada acuerdo de desarme reflejaba la delgada línea entre la supervivencia y la aniquilación total. Lo fascinante de la era nuclear es cómo cambió la mentalidad global. La ciencia ya no era solo un motor de descubrimiento, se convirtió en una herramienta de poder geopolítico, y la responsabilidad ética sobre la creación científica se volvió crítica. Filósofos, científicos y líderes comenzaron a preguntarse: ¿tenemos derecho a jugar con fuerzas que podrían terminar con nuestra especie? Estas preguntas no han desaparecido, siguen guiando decisiones políticas y debates éticos hoy, más de 70 años después. Además, la era nuclear demostró algo más profundo: la humanidad puede entender y manipular los procesos fundamentales del universo. Desde la energía que mantiene las estrellas hasta la estructura misma de la materia, poseemos conocimientos que podrían usarse para construir o destruir a una escala nunca antes imaginada. Este poder genera fascinación y miedo, esperanza y responsabilidad, recordándonos que la inteligencia humana es un arma de doble filo. En resumen, la era nuclear nos enseñó que el poder absoluto trae consigo riesgos absolutos. Al mismo tiempo, mostró la capacidad de la humanidad para innovar, adaptarse y reflexionar sobre su propio futuro. La lección es clara: los avances tecnológicos y científicos requieren ética, conciencia y colaboración, porque el precio del error puede ser incalculable. El siguiente capítulo nos llevará más allá de nuestra atmósfera, hacia el infinito y lo desconocido, la conquista del espacio, el salto fuera de nuestra cuna. Desde el momento en que los humanos levantaron la vista hacia el cielo, los planetas, las estrellas y los misterios del universo despertaron nuestra curiosidad. Pero fue en el siglo XX cuando esa curiosidad se transformó en acción, cuando la humanidad decidió dar el paso más audaz de toda su historia: salir de su cuna terrestre y aventurarse en el espacio. La conquista del espacio no fue solo una hazaña tecnológica, sino un reflejo del espíritu humano, de nuestra necesidad de explorar, de descubrir y de trascender nuestros límites. El viaje comenzó con simples experimentos, cohetes rudimentarios que apenas alcanzaban la atmósfera. Sin embargo, cada lanzamiento, cada prueba fallida, cada explosión contenía lecciones que nos acercaban un poco más a las estrellas. La Guerra Fría actuó como catalizador. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo impulsó la carrera espacial, sino que mostró cómo la tecnología podía cambiar la percepción del poder global. Cuando el Sputnik fue lanzado al espacio, en 1957, la humanidad comprendió que el cielo ya no era un límite, era un nuevo territorio por conquistar. Poco después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra, en 1961. Su viaje de solo 91 minutos cambió nuestra perspectiva para siempre. Desde ese instante, supimos que la exploración espacial no era un sueño imposible, sino una realidad tangible. Cada órbita,
Cada caminata espacial y cada misión hacia la Luna nos enseñó algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra fragilidad y nuestra capacidad de adaptación. El alunizaje de 1969, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisando la superficie lunar, simbolizó más que un triunfo tecnológico. Fue un triunfo de la humanidad, de nuestra capacidad para unir conocimiento, esfuerzo y valentía para alcanzar lo que parecía imposible. La famosa frase de Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, encapsula perfectamente esta dualidad. Cada acto de exploración es también un espejo de nuestro deseo de trascender. Pero la conquista del espacio no se limitó a la Luna. La Estación Espacial Internacional, satélites que observan nuestro planeta, sondas que viajan a Marte y más allá, nos muestran que la exploración espacial es tanto un acto de ciencia como un acto de supervivencia. Aprendemos sobre el clima, sobre la gravedad, sobre la física del universo, y al mismo tiempo entendemos nuestra propia fragilidad. Somos una especie minúscula en un vasto cosmos, dependiente de nuestro planeta para sobrevivir. Lo fascinante es cómo el espacio ha transformado nuestra visión del tiempo y la historia. Cada planeta, cada estrella, cada galaxia nos recuerda que la humanidad es apenas un capítulo en un libro cósmico mucho más grande. La exploración espacial nos confronta con nuestra insignificancia y, paradójicamente, con nuestra grandeza, la capacidad de imaginar, construir y aventurarnos más allá de lo conocido. En conclusión, la conquista del espacio nos enseñó que no hay fronteras definitivas para la curiosidad y el ingenio humano. Nos recuerda que nuestra historia no está confinada a la Tierra y que la capacidad de explorar y adaptarnos es tan infinita como el universo mismo. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo usaremos esta visión cósmica para proteger y mejorar nuestro hogar en la Tierra? El próximo capítulo nos llevará al corazón de la revolución que conecta a todos los humanos al instante, la revolución digital, el mundo en la palma de la mano. Piensa por un momento en tu vida diaria. Ahora imagina un día sin teléfonos, sin internet, sin pantallas que conecten a millones de personas al instante. Parece imposible, ¿verdad? Esa transformación radical comenzó hace apenas unas décadas, con la llegada de la revolución digital. La humanidad, que durante milenios había dependido de la comunicación cara a cara, de libros y cartas, de señales físicas y mensajeros, de repente se encontró en un mundo donde la información podía viajar a la velocidad de la luz. Todo empezó con computadoras enormes que ocupaban habitaciones enteras, accesibles solo para gobiernos o corporaciones. Nadie podía imaginar que, en unas pocas décadas, cada persona tendría un dispositivo más potente que esos gigantes de silicio, capaz de conectarnos con cualquier parte del planeta. La revolución digital no solo cambió la forma en que trabajamos, cambió la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Cada mensaje, cada imagen, cada vídeo compartido es un reflejo de cómo la humanidad se ha convertido en una red viva, entrelazada por hilos invisibles de datos. El Internet fue el catalizador definitivo. Con él, la información dejó de ser un privilegio y se convirtió en un recurso accesible para millones. Wikipedia, Google, redes sociales, plataformas de comunicación instantánea, todo esto redefinió nuestro concepto de conocimiento y comunidad. Las barreras geográficas desaparecieron y nuestra percepción del tiempo y del espacio se transformó. Ahora podemos estar presentes en varias partes del mundo al mismo tiempo, interactuar con culturas lejanas y acceder a información que hace apenas 50 años era inimaginable. Pero la revolución digital no solo es un triunfo tecnológico, es también un fenómeno social y psicológico. Cambió la forma en que aprendemos, cómo consumimos noticias, cómo compramos, cómo nos entretenemos. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción deja un rastro, creando un registro de nuestra vida digital que puede ser utilizado para conocer patrones, predecir comportamientos y, en algunos casos, manipular decisiones. La misma herramienta que nos conecta también plantea preguntas sobre privacidad, ética y control. Lo más sorprendente de esta era es cómo ha acelerado el ritmo de la innovación. Antes, los avances tecnológicos requerían décadas. Ahora, el cambio es casi exponencial. Inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, comunicaciones cuánticas, conceptos que parecían de ciencia ficción hace solo unos años, hoy forman parte de nuestra vida cotidiana o están al borde de hacerlo. Esta aceleración nos enfrenta a un dilema. ¿Somos capaces de adaptarnos éticamente a la velocidad de nuestra propia creación? Además, la revolución digital ha reconfigurado la narrativa de la historia humana. Antes, la información viajaba lentamente, y el conocimiento era acumulativo y lineal. Hoy, vivimos en un flujo constante de datos, donde las noticias, descubrimientos y teorías se propagan globalmente en segundos. Cada uno de nosotros se ha convertido en un nodo de esta vasta red,
con la capacidad de influir, aprender y transmitir conocimiento a escala planetaria. En resumen, la revolución digital demuestra que la humanidad tiene el poder de redefinir la realidad misma. Nos conecta, nos expone, nos desafía y nos empodera, recordándonos que cada avance tecnológico es también una oportunidad y una responsabilidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo usaremos esta red global de conocimiento y comunicación para construir un futuro más consciente, más justo y más sostenible? El próximo capítulo nos llevará a un fenómeno que une y confronta al mundo entero: la globalización, un planeta más conectado y más frágil. La globalización no es solo un concepto económico o político, es la historia de cómo la humanidad se ha entrelazado de manera irreversible. Desde las rutas comerciales de la antigüedad hasta las conexiones digitales actuales, el mundo ha ido borrando fronteras y creando un tejido global donde cada acción tiene repercusiones a miles de kilómetros de distancia. Este fenómeno nos conecta, nos hace más accesibles y nos ofrece oportunidades inimaginables, pero también nos hace más vulnerables. Antes, los impactos de una decisión local quedaban confinados a un territorio. Hoy, un conflicto, una crisis económica o una pandemia puede sentirse en cada continente casi al instante. La globalización ha acelerado el intercambio de bienes, ideas, cultura y tecnología, pero también ha demostrado que nuestra interdependencia conlleva riesgos que la humanidad nunca había enfrentado a esta escala. Una decisión financiera en Nueva York puede afectar empleos en Tokio, un virus emergente en una ciudad remota puede detener vuelos en todo el mundo y un desastre ambiental en un país puede alterar ecosistemas en continentes lejanos. La interconexión ha generado progreso y riqueza, pero también desigualdad y tensiones. Algunos países han prosperado, otros han quedado rezagados, y las culturas locales a menudo luchan por mantener su identidad frente a la homogeneización global. Las migraciones, el comercio internacional, la expansión de medios globales y la digitalización masiva han creado una humanidad más próxima, más consciente de su diversidad, y al mismo tiempo, más dependiente y frágil. Lo fascinante es que la globalización no se limita a lo económico o lo cultural. Ha transformado también nuestra percepción del tiempo y del espacio. Las noticias viajan más rápido que nunca, y las economías locales están atadas a mercados globales, haciendo que cada decisión tenga consecuencias inmediatas y a veces inesperadas. Esta conexión simultánea nos da acceso a oportunidades y conocimiento, pero nos enfrenta también a la realidad de que ningún país ni individuo es verdaderamente independiente. Culturalmente, la globalización ha democratizado el acceso a ideas y creatividad. Películas, música, literatura y arte de cualquier rincón del mundo pueden influir instantáneamente en millones de personas. Los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas se difunden con una velocidad sin precedentes, acelerando la evolución del conocimiento humano. Sin embargo, esta apertura también expone vulnerabilidades. La propagación de desinformación, la explotación de recursos naturales y las tensiones geopolíticas se amplifican en este escenario global. La globalización nos recuerda que somos parte de un ecosistema mucho más grande, no solo biológico, sino social y económico. Nos enseña que nuestras acciones individuales y colectivas resuenan a escala planetaria, y que el equilibrio entre conexión y autonomía es frágil y necesario. Nos muestra, al mismo tiempo, el poder de la cooperación y el riesgo de la dependencia excesiva. En conclusión, la globalización es una fuerza que redefine nuestra historia y nuestro futuro. Nos invita a reflexionar sobre cómo construir un mundo donde la interconexión no solo sea un vector de progreso, sino también de resiliencia y justicia. Nos reta a entender que el planeta es un organismo vivo, donde cada elección cuenta y cada interacción deja una huella global. El próximo capítulo nos adentrará en el terreno más fascinante y polémico de nuestra era, la inteligencia artificial, máquinas que piensan como nosotros. Imagina un mundo donde las máquinas no solo obedecen órdenes, sino que aprenden, razonan y en ciertos casos, crean. La inteligencia artificial, o IA, ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una fuerza transformadora de nuestra realidad. Desde algoritmos que predicen nuestra próxima compra hasta sistemas que pueden diagnosticar enfermedades con mayor precisión que médicos humanos, la IA está redefiniendo lo que significa ser inteligente. Al principio, la inteligencia artificial era simplemente programación avanzada, líneas de código que seguían reglas estrictas y predecibles. Pero con el aprendizaje automático, las redes neuronales y la capacidad de procesar cantidades masivas de datos, estas máquinas comenzaron a aprender por sí mismas. No solo ejecutan instrucciones, analizan patrones, identifican oportunidades y, en muchos casos, generan soluciones que los propios creadores no habían previsto. Esto plantea preguntas fundamentales. ¿Puede una máquina realmente pensar?
¿Estamos entrando en una era donde la creatividad y el juicio humano ya no son exclusivos de los humanos? El impacto de la IA se siente en todos los ámbitos. En la medicina, los algoritmos pueden detectar cánceres en etapas tempranas, optimizar tratamientos y hasta predecir brotes de enfermedades antes de que se propaguen. En la industria, robots inteligentes optimizan procesos de producción, reducen desperdicios y minimizan riesgos laborales. En nuestras vidas cotidianas, la IA personaliza nuestras experiencias digitales, desde recomendaciones de películas hasta asistentes virtuales que entienden y responden a nuestras necesidades con asombrosa precisión. Pero el avance de la inteligencia artificial también genera tensiones y temores. La automatización amenaza empleos tradicionales, y la dependencia de algoritmos plantea riesgos éticos y de control. Las decisiones que antes eran exclusivamente humanas ahora pueden ser influenciadas, o incluso tomadas, por sistemas inteligentes. Esto nos enfrenta a un dilema: cómo equilibrar el beneficio de la eficiencia con la necesidad de mantener el control humano, la ética y la responsabilidad. Más allá de la ética y la economía, la IA redefine nuestra percepción de la mente y la conciencia. Cuando una máquina puede generar arte, escribir historias, componer música o resolver problemas complejos, nos obliga a replantearnos qué significa inteligente o creativo. La inteligencia artificial es un espejo, nos muestra nuestras fortalezas, pero también nuestras limitaciones y prejuicios, especialmente porque los algoritmos reflejan los datos y valores de quienes los diseñan. Lo más fascinante es que la IA no es solo una herramienta, es un catalizador que podría acelerar la evolución de la humanidad misma. Desde la investigación científica hasta la exploración espacial, la colaboración entre humanos y máquinas inteligentes puede abrir puertas que antes creíamos cerradas. Nos permite imaginar un futuro donde la solución de problemas globales, cambio climático, crisis sanitarias, escasez de recursos, pueda abordarse con una combinación de creatividad humana y capacidad de procesamiento masiva de la IA. En resumen, la inteligencia artificial nos empuja a cuestionar nuestra propia singularidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo coexistir con seres que piensan diferente, cómo integrar su poder sin perder nuestra humanidad y cómo redefinir los límites de lo posible. La IA no es solo una tecnología, es un fenómeno que cambiará la historia tanto como la imprenta, la máquina de vapor o el Internet. El próximo capítulo nos enfrentará a una de las mayores pruebas de nuestra era: el cambio climático, la humanidad contra su propio espejo. El cambio climático no es solo un fenómeno meteorológico, es un reflejo de nuestras decisiones, un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra relación con la Tierra. Cada acción que hemos tomado durante siglos, desde la quema de combustibles fósiles hasta la deforestación masiva, ha acumulado consecuencias que hoy se manifiestan en sequías extremas, huracanes más devastadores, olas de calor sin precedentes y un aumento del nivel del mar que amenaza ciudades enteras. La naturaleza ya no es un escenario distante, sino una fuerza que nos obliga a confrontar nuestra propia huella. Lo fascinante y aterrador a la vez es la velocidad con la que ocurre este cambio. En comparación con los ciclos naturales que moldearon el planeta durante millones de años, las alteraciones provocadas por el ser humano son casi instantáneas. Los glaciares que tardaron milenios en formarse se derriten en décadas, y ecosistemas enteros luchan por adaptarse. Los registros históricos nos muestran que la Tierra ha atravesado cambios climáticos antes, pero nunca con esta combinación de rapidez, intensidad y participación humana directa. El cambio climático no solo afecta a la naturaleza, impacta la vida humana de manera directa. La agricultura, fuente de sustento para millones, se enfrenta a patrones climáticos impredecibles que amenazan la seguridad alimentaria. Las ciudades costeras ven cómo las inundaciones y tormentas extremas ponen en riesgo infraestructuras vitales y desplazan a comunidades enteras. La biodiversidad sufre una pérdida acelerada, y con cada especie que desaparece, el equilibrio ecológico se altera, afectando incluso nuestra propia supervivencia. Lo que hace que este desafío sea único es su dimensión global. Ningún país, comunidad o individuo está aislado de sus efectos. A diferencia de epidemias o conflictos localizados, el cambio climático actúa en todos los rincones del planeta, conectando sequías en África con huracanes en el Caribe o incendios en Australia con tormentas en Europa. Cada acción que tomamos, cada decisión que posponemos, tiene repercusiones que cruzan fronteras. Pero en medio de este panorama aterrador también hay historias de esperanza. La innovación tecnológica, la cooperación internacional y la conciencia ambiental han generado soluciones que antes parecían imposibles. Energías renovables que reemplazan combustibles fósiles,
técnicas de agricultura sostenible que regeneran suelos, y políticas que buscan equilibrar desarrollo y conservación son ejemplos de cómo la humanidad puede responder a su propio espejo. La pregunta no es si podemos cambiar el curso del planeta, sino si elegimos hacerlo a tiempo. El cambio climático nos desafía a mirar más allá de intereses inmediatos y reconocer nuestra responsabilidad colectiva. Nos recuerda que somos parte de un ecosistema interconectado, donde la sostenibilidad no es opcional, sino esencial. Nos obliga a repensar nuestras ciudades, nuestra industria, nuestra manera de consumir y producir, y sobre todo, nuestra relación con la naturaleza. En conclusión, enfrentarnos al cambio climático es enfrentarnos a nosotros mismos. Es la oportunidad de redefinir nuestra historia, no solo como destructores, sino como guardianes conscientes de un planeta que nos ha dado todo. Cada acción cuenta, cada decisión tiene peso, y el futuro depende de nuestra capacidad de aprender del pasado y actuar en el presente. El próximo capítulo nos sumergirá en los avances que podrían redefinir nuestra biología y nuestro futuro. La biotecnología redefiniendo qué significa ser humano. Imagina un mundo donde la genética ya no es un destino inmutable, donde enfermedades que antes marcaban vidas enteras pueden ser prevenidas o eliminadas antes de que aparezcan, y donde la evolución humana deja de ser únicamente un proceso natural para convertirse en un diseño consciente. La biotecnología está transformando nuestra relación con la vida misma y nos obliga a cuestionar qué significa ser humano. Desde la ingeniería genética hasta la edición de genes con herramientas como CRISPR, la biotecnología nos permite intervenir directamente en el ADN, corrigiendo errores, potenciando capacidades y, en algunos casos, creando posibilidades que parecían imposibles. Lo que hace apenas unas décadas parecía ciencia ficción, hoy es una realidad que ya toca nuestras vidas. Tratamientos personalizados, órganos cultivados en laboratorios, terapias génicas que curan enfermedades hereditarias. Pero más allá de la medicina, la biotecnología plantea preguntas profundas sobre nuestra identidad. Si podemos elegir ciertas características, mejorar capacidades físicas o cognitivas, o incluso manipular nuestro proceso de envejecimiento, ¿seguimos siendo los mismos humanos de siempre? La línea entre lo natural y lo diseñado se difumina, y con ella surgen dilemas éticos que no tienen respuestas fáciles. ¿Quién decide qué mejoras son aceptables? ¿Se abre la puerta a desigualdades biológicas aún más profundas? ¿Hasta dónde podemos modificar la vida sin perder nuestra esencia? La biotecnología también se extiende a nuestro entorno. Cultivos resistentes a plagas y sequías, bacterias que limpian contaminantes, y materiales biológicos que reemplazan plásticos y combustibles fósiles muestran que esta ciencia no solo puede transformar al ser humano, sino también nuestra relación con el planeta. Estamos entrando en una era donde la vida misma se convierte en un lienzo que podemos moldear, y cada intervención tiene repercusiones éticas, sociales y ecológicas. Lo más impresionante es la velocidad del avance. En apenas unas décadas, pasamos de entender los genes como un misterio indescifrable a tener la capacidad de editarlos con precisión casi quirúrgica. Cada descubrimiento abre nuevas puertas y nuevas responsabilidades. La biotecnología no es solo una herramienta, es un espejo de nuestra ambición, nuestra curiosidad y al mismo tiempo, de nuestros temores. Nos recuerda que el poder de cambiar la vida con nuestras propias manos es tan emocionante como aterrador. El desafío de la biotecnología no reside únicamente en lo que podemos hacer, sino en cómo lo hacemos. Requiere un equilibrio entre innovación y ética, entre progreso y respeto por la vida en todas sus formas. Nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a repensar la educación, la política, la economía y la filosofía misma sobre la existencia humana. Cada avance es un paso hacia un futuro que aún no comprendemos completamente, y cada decisión es una semilla que afectará generaciones enteras. En síntesis, la biotecnología redefine la humanidad desde su núcleo más íntimo. Nos obliga a mirar hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, hacia nuestro ADN, hacia nuestra identidad y hacia nuestro papel en el mundo. Nos coloca frente a la pregunta más profunda que la humanidad ha enfrentado: ¿qué significa ser humano cuando podemos rediseñarnos a nosotros mismos? El próximo capítulo nos abrirá la mirada hacia lo más inmediato, lo que está ocurriendo hoy y que aún no vemos. El futuro cercano, lo que ya está ocurriendo y aún no vemos. El futuro no es un horizonte distante, está sucediendo ahora, justo frente a nosotros, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Tecnologías que parecían imposibles hace apenas una década ya forman parte de nuestra vida cotidiana, transformando la manera en que trabajamos, nos comunicamos, viajamos e incluso pensamos. Desde la inteligencia artificial hasta la energía limpia y la biotecnología, estamos entrando en una era en la que lo que antes se consideraba ciencia ficción se vuelve realidad.
El futuro cercano nos muestra un mundo más automatizado y conectado. Las ciudades inteligentes están comenzando a surgir, con sistemas que optimizan el tráfico, reducen el consumo de energía y monitorean la salud pública en tiempo real. Los vehículos autónomos ya no son una idea lejana, circulan por nuestras calles y prometen cambiar radicalmente la movilidad urbana. La energía renovable se está volviendo dominante, y tecnologías como la fusión nuclear, antes un sueño, están más cerca de ser una realidad práctica. Cada avance que parecía lejano ahora se acerca a nuestra vida cotidiana, aunque aún no percibamos su magnitud. Pero no todo es visibilidad inmediata, muchas transformaciones suceden bajo la superficie. La genética personalizada permite tratamientos médicos más precisos y efectivos. La inteligencia artificial analiza cantidades de datos imposibles para cualquier ser humano, anticipando enfermedades, optimizando procesos industriales y creando contenido artístico que desafía nuestra noción de creatividad. La biotecnología comienza a intervenir en nuestra vida diaria de formas sutiles pero profundas. Alimentos más nutritivos, organismos diseñados para limpiar el medio ambiente y terapias que podrían cambiar la forma en que envejecemos. Lo sorprendente es cómo estos cambios están redefiniendo la percepción de lo posible. Hoy, la velocidad del progreso es tal que nuestras leyes, nuestras instituciones e incluso nuestras ideas culturales luchan por mantenerse al día. Cada innovación trae consigo un conjunto de oportunidades y riesgos que no siempre comprendemos por completo. Esto nos obliga a ser conscientes, a cuestionar y a prepararnos para un mundo en constante transformación, donde la adaptabilidad se convierte en la habilidad más valiosa. El futuro cercano también plantea dilemas éticos y sociales inéditos. ¿Cómo equilibramos la privacidad con la cantidad de datos que estas tecnologías recopilan? ¿Cómo aseguramos que los beneficios de la innovación lleguen a todos y no solo a unos pocos? ¿Estamos listos para coexistir con máquinas que piensan, aprenden y toman decisiones de manera autónoma? Estas preguntas no son hipotéticas, ya están aquí, y nuestra capacidad de responderlas definirá la forma en que la sociedad evolucionará en los próximos años. A pesar de la incertidumbre, el futuro cercano es una invitación a la curiosidad y a la acción. Nos muestra que la humanidad nunca ha dejado de avanzar, de soñar y de crear. Cada pequeño descubrimiento, cada innovación que pasa desapercibida hoy, puede convertirse mañana en un cambio radical en nuestra forma de vivir y de entendernos a nosotros mismos. Es un recordatorio de que estamos construyendo nuestra historia mientras la vivimos, y que el mañana ya está aquí, escondido en la tecnología, la ciencia y la imaginación de quienes lo hacen posible. En conclusión, el futuro cercano nos reta a estar atentos, a anticipar y a participar activamente en la creación de un mundo que aún no vemos completamente, pero que está tomando forma a nuestro alrededor. Nos recuerda que la historia de la humanidad no es solo un relato de lo que ha pasado, sino también de lo que estamos decidiendo ahora. El capítulo final nos enfrentará a la pregunta más profunda y abierta de todas. El destino final de la humanidad, pregunta abierta: ¿hacia dónde vamos? Si la historia de la humanidad es un río, entonces este capítulo es mirar hacia donde desemboca ese río, hacia lo desconocido. Hasta ahora, hemos visto cómo los descubrimientos, las revoluciones, las guerras y las innovaciones han moldeado nuestra existencia. Pero al final, nos enfrentamos a la pregunta que más ha inquietado a pensadores, científicos y visionarios: ¿hacia dónde vamos como especie? La respuesta no es sencilla, y quizás nunca lo sea, porque el destino final de la humanidad no está escrito. Se construye con cada decisión, cada avance y cada fracaso. Al mirar hacia el futuro, se vislumbran múltiples caminos. Uno de ellos es el de la expansión y la exploración. La conquista del espacio nos ha enseñado que la Tierra, aunque nuestro hogar, no es nuestro límite. Colonias en la Luna o Marte, estaciones espaciales autosuficientes y viajes interestelares podrían redefinir lo que significa ser humano. En este escenario, la humanidad se convierte en una especie multiplanetaria, y la historia deja de ser solo un relato terrestre. Cada salto hacia el cosmos representa un desafío tecnológico y social sin precedentes, pero también la posibilidad de sobrevivir a catástrofes que hoy parecen inimaginables. Otro camino es el de la transformación interna. La biotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética están empezando a cambiar la naturaleza misma de lo que somos. Podemos imaginar humanos más longevos, más inteligentes, más resistentes. La ética de estas transformaciones es compleja. ¿Hasta qué punto debemos modificar nuestra esencia para mejorar la vida? ¿Qué derechos y responsabilidades surgen cuando creamos seres capaces de pensar o sentir de maneras nuevas? La línea entre evolución natural y diseño artificial se difumina, y con ella se abren posibilidades asombrosas y riesgos desconocidos.
También existe el camino del colapso, un escenario que la historia nos ha mostrado repetidamente. Sociedades que se sobreextienden, recursos que se agotan y conflictos que escalan fuera de control. El cambio climático, la degradación ambiental, las desigualdades económicas y los conflictos tecnológicos podrían converger para amenazar nuestra supervivencia. Este camino nos recuerda que el destino de la humanidad no es inevitable, depende de nuestra capacidad de aprendizaje, cooperación y anticipación. La historia enseña que el poder de la destrucción está siempre al alcance, pero también lo está el poder de la salvación. Lo fascinante de este capítulo es que todas estas posibilidades coexisten simultáneamente. El futuro no es una línea recta, es un tejido de opciones, decisiones y consecuencias entrelazadas. Cada acción, desde la política global hasta las innovaciones locales, contribuye a definir cuál de estos caminos se volverá dominante. Y aquí yace el misterio más profundo. La humanidad no es solo protagonista de su historia, sino también arquitecta de su propio destino. Este último capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. Nos reta a pensar más allá de las fronteras de nuestra vida individual y a considerar el impacto de nuestras decisiones en generaciones que aún no existen. Nos recuerda que la historia de la humanidad es un relato abierto, y que cada persona, cada comunidad y cada nación participa en su escritura. La pregunta ¿hacia dónde vamos? No tiene una única respuesta correcta, pero nos desafía a actuar con visión, ética y creatividad. Finalmente, el destino final de la humanidad es una invitación a soñar, a imaginar y a construir. Nos recuerda que la línea de tiempo de nuestra especie no es solo un registro de lo que fue, sino un lienzo sobre el cual aún podemos dibujar nuestro futuro. Y mientras miramos hacia adelante, comprendemos que la verdadera grandeza de la humanidad radica no solo en lo que hemos logrado, sino en la posibilidad infinita de lo que podemos llegar a ser. Con esto, cerramos un viaje que nos llevó desde los primeros pasos del hombre hasta los límites de la imaginación, revelando hechos sorprendentes y enseñanzas profundas. La línea de tiempo de la humanidad nos muestra quiénes fuimos, quiénes somos, y sobre todo, quiénes podemos llegar a ser.